Si lo que quieres es aprender a tener tu propia tienda en línea pero no sabes ni siquiera por dónde comenzar, has llegado al video correcto. Mi nombre es Alejandro, creador de Ponle Pause TV, un canal donde siempre te estoy recomendando plataformas para ganar dinero, y hoy te quiero hablar de Printify. Printify es una plataforma que te permite tener tu propia tienda en línea, pero no solo eso. Ellos se hacen cargo de vender el producto, de enviarlo, de manufacturarlo e incluso se hacen cargo de cualquier devolución o cualquier tipo de problema. Básicamente tú lo único que vas a hacer en Printify es subir contenido a tu tienda, ellos lo van a colocar en todos estos productos que estás viendo detrás de mí y luego te vas a encargar de hacerle publicidad a tu tienda de la forma que tú quieras. Todas las compras que hagas con tu enlace directamente a tu tienda te van a hacer ganar muchísimo dinero. Estoy hablando de cientos o incluso miles de dólares dependiendo lógicamente del volumen de ventas. Lo mejor de todo es que tú no te tienes que preocupar por absolutamente nada, así que este yo creo que es el negocio del siglo. Por eso en este video te voy a enseñar a registrarte, le vamos a dar una vuelta a la interfaz y por último obviamente te voy a hablar del billullo, del dinero, cómo hacemos para cobrar. Todo eso y mucho más a continuación. Sin embargo, antes, este video llega a ustedes gracias al patrocinio de Printify. Ellos me han pedido que les muestre a todos ustedes cómo funciona su plataforma, ya la he probado incluso, así que estoy súper feliz de esta oportunidad de trabajar con una gran empresa como Printify. Además, en un próximo video estaré mostrándoles cómo hacer diseños sencillos que se puedan vender, incluso con fotografías o dibujos hechos a lápiz, entre muchas otras cosas, también cómo hacerlos desde el teléfono celular. Para poder ver ese video, suscríbete y activa las notificaciones porque la verdad es que Printify está bastante bueno. Pero bueno, comencemos directamente con el registro en esta plataforma. Es bastante sencillo, así que no nos va a tomar mucho tiempo. Iniciamos en la página principal y en la parte de arriba tenemos el botoncito de iniciar sesión y el verde para registrarnos. Luego, lógicamente, lo que tenemos que hacer es colocar nuestro correo electrónico y crear una contraseña. Después le damos al botoncito de abajo de No soy un robot y iniciamos con el botón verde. Ahora el sitio nos hace una serie de preguntas para conocernos un poco mejor. Primero, ¿qué es lo que mejor nos describe? En mi caso soy un social media influencer. ¿Cuál es tu objetivo principal con Printify? En mi caso es empezar mi primer negocio en línea y esto es lo que presiono acá. Esta parte es muy importante porque aquí te preguntan si necesitas ayuda con algo y te colocan todas estas opciones donde ellos te pueden ayudar a diseñar productos, a elegir el nicho correcto, entre muchísimas otras cosas. Yo simplemente voy a decir que estoy explorando. Ahora, ¿cómo te enteraste de Printify? Lógicamente tú vas a colocar YouTube, porque te estás enterando por YouTube. Llegamos a esta plataforma acá donde tenemos tres opciones principales y bueno, te las voy a explicar más adelante con mucho más detenimiento porque aquí es donde comienza todo lo bueno. Una vez te hayas registrado, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tu tienda tiene que ser bonita, tiene que ser lógicamente una tienda llamativa para que los clientes puedan llegar de forma orgánica y se interesen por tus productos. Más adelante en este video tendrás unos consejitos directamente de una artista súper profesional a la que adoro y que resulta ser mi pareja también. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Así que sí, en este video voy a presentar a mi pareja por fin. Espero no estar metiendo la pata. Pero bueno, tengan todo eso en mente. Es muy importante que lógicamente lo que compartan sea de calidad. Para ello, en un próximo video viene un tutorial sobre cómo hacer estos diseños. Veamos entonces la interfaz. La interfaz de Printify es bastante sencilla. Estos son los primeros botones que vamos a ver y son muy directos y al grano. En el primer botón de la izquierda tenemos la opción de ordenar un ejemplo de nuestro producto. De este modo nos envían un ejemplo, un producto terminado para nosotros poder saber la calidad y cómo venderlos. En el centro tenemos el botón de conectar nuestra tienda a Printify. Aquí podemos conectar infinidad de plataformas, la que más se amolde a nosotros. Por ejemplo, si tenemos un sitio web en Wix o nuestro propio sitio web, incluso Shopify, entre muchas otras plataformas de venta que funcionan como landing pages, podemos conectar absolutamente todo esto acá y van a salir nuestros productos en esas tiendas.
Por último, tenemos el botón de diseñar nuestro propio producto, que es el botón que está del lado derecho, en donde lógicamente aquí es donde ocurre toda la magia. Ahí es donde vamos a estar editando los productos, creando todos los productos, colocando los diseños en su sitio, entre muchas otras cosas. Cuando le damos clic a la parte izquierda para ordenar nuestro producto de prueba, se nos abre el catálogo de productos de Printify, en donde podemos ver toda clase de productos listos para ser modificados por nosotros, y así pedimos algo. Hay de todos, desde bolsas hasta portarretratos, hasta ropa interior femenina y muchísimas otras cosas más, así que puedes estar explorando todo esto lueguito. Por otro lado, si le damos clic en el botón del centro que dice conectar nuestra tienda, aquí llegamos a esta sección en donde tenemos una tienda ya que está directamente enlazada a Printify. Es como la tienda oficial de Printify, y también tenemos este botoncito que dice agregar una nueva tienda. Le damos clic aquí y nos vamos a sorprender con la cantidad de tiendas o de plataformas externas que podemos enlazar, entre ellas Walmart y también eBay. También está Squarespace, que es bastante famosa, Wix, WooCommerce, incluso tenemos también Shopify por acá, o Etsy, que es una de las que más se está haciendo conocidas en estos últimos días. Podemos ver que hay muchas cosas que enlazar por acá. Yo lamentablemente todavía no tengo ninguna de estas, es algo que estoy comenzando apenas, así que me voy a quedar con la tienda oficial de Printify. Pero bueno, volvemos acá a la sección de mis tiendas. Vemos que tenemos un botón que dice conectar, que es para poner la tienda en funcionamiento. Sin embargo, fíjense que todavía esta tienda se llama My New Store, o sea, mi tienda nueva. Todavía no la he modificado ni personalizado, así que antes de presionar este botón le damos clic acá a la tuerquita y vemos que aquí podemos elegir el nombre. Yo lo voy a estar eligiendo más adelante. También tenemos otras opciones al lado izquierdo que son muy importantes, así que por favor atiéndanme. Si le damos clic acá donde dice Ship from Address, vamos a poder elegir una dirección personalizada, ya sea en Estados Unidos, en Reino Unido o en Alemania, para que aparezca en nuestros productos, y también colocar nuestro número de teléfono. Así la gente va a recibir el producto y va a aparecer el nombre de nuestra compañía, nuestra dirección, nuestro número telefónico, y queda muchísimo más profesional. Eso lo pueden hacer así, o simplemente dejan el default de Printify. En la sección de preferencias, aquí nos vamos a tomar un minutito para explicar todo esto muy bien, porque la verdad es muy importante. Primero que todo tenemos el Order Routing, es decir, la ruta automática en la que se envían los envíos, valga la redundancia. Básicamente, si nosotros activamos esto de enrutar la orden, es que Printify va a triangular un poco. Si ellos no pueden enviar, por ejemplo, a Argentina, van a buscar una empresa en Argentina que imprima tu producto o que cree el producto, dependiendo de cuál sea el producto que estén comprando desde Argentina. Y básicamente el producto se va a hacer en la propia Argentina y se va a enviar a el sitio que deban enviarlo dentro del país. Lo mismo si están en Venezuela o en muchos otros países. Esto depende obviamente del país, depende de la disponibilidad, como ellos colocan acá todo esto. También depende del costo y muchos otros factores, pero es bueno saber que realmente hacen lo que sea necesario para que el producto llegue directamente a tus clientes. Aquí más abajo ellos colocan unos ejemplos de pues lo que es el order routing, pero es simplemente triangulación. Esto se podría llamar incluso dropshipping, que es lo que ellos están haciendo cuando hacen los productos mucho más cerca del cliente para poder llegar a ellos. Como puedes ver en esta partecita de aquí, podemos configurar para que solamente esto esté activo si es que los productos se pueden realizar por un costo adicional de, en este caso está $2. Yo no lo he activado, así que no lo puedo modificar, pero esto lo tienen que tener en cuenta. Si ustedes quieren que se haga este enrutamiento, pero en el país en donde se pueden desarrollar estos productos cuesta un poco más, aquí ustedes pueden limitar. Si esto pasa de $2 por unidad, si la diferencia de precios es muy alta,
mejor no lo haga. Más abajo tenemos la sección de aprobar la orden o aprobación de orden. Podemos colocarlo en manual o podemos colocar que todas las órdenes se vayan aprobando en 1 hora, 24 horas, o ponemos el tiempo nosotros, y de este modo nos aseguramos de que no existan órdenes de personas que le dieron a ordenar y luego se arrepienten y quieren cancelar, pero ya están haciendo el envío y todo esto. No, aquí nosotros podemos configurar todo esto. También tenemos tracking para saber por dónde van los productos, etcétera, etcétera. Son cosas que la verdad son muy pero muy importantes para alguien que trabaja con la triangulación de pedidos. Esta es otra parte muy importante que nos permite enviar las órdenes retrasadas a producción. Las podemos hacer automáticamente o de forma manual, como están viendo acá. Lógicamente esto dependerá de ustedes y del flujo de órdenes que tengan también. Más abajo tenemos la sección de branding, que esto es muy bonito porque ellos nos permiten insertar dentro de nuestros pedidos estas tarjetitas dando las gracias. Podemos meter allí nuestro diseño y así se personalizan muchísimo más los envíos y las personas empiezan a confiar obviamente mucho más en nosotros por la calidad que le damos al cliente. Por último tenemos Printify Connect, que es una sección premium. Si le damos clic acá se nos abre la parte de el premium de Printify, en donde podemos ver que pagando $30 por mes o $29 por mes, pues tendremos la opción de tener 10 tiendas, diseños de productos ilimitados, 20% de descuento en todos los productos, así que lograremos vender mucho más porque será mucho más barato para el cliente final. Y también tenemos la opción de manejar nuestras órdenes con Printify Connect, que nos ofrece ciertas ventajas y muchas más facilidades. También si pagamos el año sale mucho más barato porque sale en $24.99 por mes, así que nos estaremos ahorrando bastante dinero. Esto ya saben que es para la gente que se lo quiera tomar 100% en serio. Pero bueno, para poder tener su tienda necesitan lo siguiente, es muy sencillo. Primero que todo le damos clic a conectar para que pueda estar en línea y tenemos que enlazarnos con cualquiera de estos servicios. Si no quieren enlazarse con ninguno de estos servicios, pueden presionar en este botón de Printify Pop-up, pero lamentablemente esto es solamente para residentes de Estados Unidos, así que si no estás en Estados Unidos, por favor no lo hagas. En mi caso tengo un sitio de Wix. Wix es un sitio gratuito, una plataforma que nos permite crear nuestros propios sitios web, así que aquí yo tengo mi sitio. Voy a agregar este que era de una película, de un cortometraje que yo hice hace mucho tiempo. Le damos a aceptar y listo, ya estaría enlazada nuestra plataforma de Printify directamente con nuestro sitio web de Wix. Luego tendríamos que ir a Wix. Acá yo tengo mi sitio web de Wix. Fíjense, es de una película universitaria que yo hice hace muchísimo tiempo. Y bueno, tendríamos que colocar por alguno de estos sitios, alguno de estos banners o alguna sección dentro del sitio web, uno que sea específicamente para ventas y allí tener todos nuestros productos. De vuelta acá a nuestra lista de productos, una vez que ya hemos enlazado nuestro sitio, podemos darle a buscar productos y buscamos algún producto que nosotros queramos agregar. Yo por ejemplo voy a buscar acá entre ropa de mujer, vamos a buscar esta franela deportiva por ejemplo, y vemos que aquí tenemos esta que es bastante sencilla. Abajo tienes todos los colores disponibles que los puedes elegir una vez empiezas a diseñar. Le damos aquí a Start Designing o empezar a diseñar y aquí es donde podemos agregar absolutamente todo. Lo primero, acá en nuevo diseño podemos agregar diseños desde nuestro dispositivo, también texto directamente acá. Podemos también agregar imágenes de Shutterstock, imágenes que son gratuitas y simplemente tenemos que pagarlas luego de que vendamos. También podemos bajar cosas de Dropbox y de Google Drive y lo mejor, tenemos este botón de Fiverr para pagarle a un profesional para que nos haga los diseños. Esto es genial si de verdad quieres tener muchísimas ventas porque el diseño es muy importante. En mi caso cuento con una novia que es profesional y tenemos este diseño por acá bastante bonito y bastante sencillo de unos gatitos que ella misma hizo, como estás viendo en pantalla, y bueno, realmente esto lo podemos colocar por aquí. Fíjense que aquí en el editor yo estoy agrandando el diseño y colocándolo donde yo quiera, donde yo considere.
pero tienen que tener mucho cuidado porque esto depende también de su diseño en general. Si yo le meto algo de zoom acá, podemos ver que el diseño se ve bien. Yo sé cuáles son las medidas de mi diseño, pero igual es en baja resolución, fíjate. Yo sé que se va a ver bien porque conozco las medidas, pero aquí me dicen que tiene baja resolución, así que tengan mucho cuidado. No pueden estirar todas las imágenes el máximo posible sin saber la resolución. En la sección de colores que está aquí arriba podemos darle a seleccionar colores y podemos elegir otros colores que queden mucho mejor. El blanco no me gusta. Y estos serán los colores que estarán disponibles para vender la camiseta. Por ejemplo, este púrpura o moradito. La verdad es que está bastante bonito. También tenemos un cardinal por acá que se ve bastante bien con este diseño. Y bueno, estos son los colores disponibles de esta camiseta. Mientras más elijan, más opciones tendrá el cliente que vaya a comprarla. Pueden ver que pueden agregar un diseño por la parte delantera, pueden agregar otros diseños por acá debajo y también en la parte de atrás pueden agregar más diseños, así que pueden hacer locuras, todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer. Y aquí pueden ver el costo que va a tener esta camiseta. Le damos a guardar producto simplemente. Y aquí vemos mucha información relacionada con el producto, comenzando lógicamente con la imagen que vamos a mostrar. Fíjate que podemos mostrar estos dos colores, el color que más nos guste. Este grisecito se ve bastante bien, podemos colocarlo con un hombre, podemos colocarlo con una mujer. Lógicamente lo voy a colocar con una mujer porque es una camiseta para chica. Y aquí viene también algo muy importante que es el título, que es la descripción. Mucha gente no llena esto, pero es muy importante no solo para que el cliente sepa lo que está comprando. Si este personaje, por ejemplo, tiene algún nombrecito, estos gatitos, lo podemos colocar acá. Y en la descripción también podemos colocar mucha más información del producto porque no solo ayuda al cliente, sino también los metadatos nos ayudan a aparecer mejor en los motores de búsquedas, al SEO, Search Engine Optimization. Así que les recomiendo que siempre rellenen todos estos datos. Aquí vemos los precios y las variantes. Podemos seleccionar todo si es que queremos vender todo este montón de productos de todas estas tallas, etcétera. Podemos ver aquí los precios que vamos a estar vendiendo y las ganancias que vamos a estar teniendo. Fíjate, el precio total es de $24 y nosotros vamos a ganar $9.95, entre muchos otros detalles que podemos ver por acá. La visibilidad del producto la podemos ocultar en la tienda para venderlo de uno en uno, entre muchas otras cosas. Le damos a el botón publicar y allí estaría ya el producto publicado en nuestra tienda. Lógicamente estos productos son revisados por el equipo de moderación de Printify. Tienen que ser productos que cumplan con sus normas, así que ya saben. Como ya has visto, es bastante sencillo subir tus diseños. Todo el funcionamiento de la plataforma es incluso para tontos. Todo el mundo podría utilizarla. Simplemente queda de tu parte poner un poquito de creatividad en esos diseños. Pero para que te salga mucho mejor desde el comienzo, te dejo con Nevai, mi pareja, que es artista profesional y te quiere dar algunos consejitos. Claro, amor. Digo, señor pausero. Me presento rápido, soy Nevai Art, una simple gata artística que planea secretamente dominar el mundo. Por razones de guión vine para ofrecerles unos consejos para vender en la página Printify. Primer consejo: haz diseños para parejas y hermanos. Con diseños que se pueden compartir sería un 2x1. Amplía tu mercado con camisas a juegos que se pueden compartir y combinar para regalos especiales. Número 2. Aprovecha todas las festividades con diseños para San Valentín, Navidad, Halloween, Día de las Madres, Día del Padre que se acerca. Crear diseños a eventos especiales puede ayudar. Número 3. Buena calidad. No subas diseños desaliñados ni en baja resolución. Asegúrate de que tus imágenes sean nítidas y profesionales. Así tus productos serán más considerados. Número 4. No esperes a que la gente llegue a tu tienda. Promociona diseños en todas partes, redes sociales, blogs y más sitios. Dirige tráfico a tu tienda cuanto más puedas. Mantente activo y siempre promocionate. Número 5 y último. Sé un artista con diseños actuales, pero siempre con tu toque propio y artístico. Eventos actuales, series de culto o referencias a la cultura pop. Ayuda a atraer nuevos clientes. Espero que estos consejos te sirvan para vender tus diseños en Printify. Mi nombre es Nevai Art y apruebo este mensaje. Mis redes sociales estarán en la descripción por si quieren donar sus riñones.
Pero bueno, llegamos a la parte que tanto a ustedes les encanta, que es el tema del dinero. ¿Cómo ganamos dinero y cuánto dinero podemos ganar? La verdad, cuánto dinero podemos ganar dependerá de cada uno de ustedes, de cuánto tráfico lleven a su tienda, si sus diseños son llamativos, si se pueden explotar, como vieron en los consejos de Nevai, entre muchos otros factores. Pero la gente que se dedica de lleno a esto puede llegar a ganar miles de dólares mensualmente. Lógicamente no espero que todos estemos ganando miles de dólares mensualmente, pero si eres una persona con talento o conoces a alguien dentro de tu familia que tenga talento para hacer diseños llamativos, comerciales, que se puedan vender en estos productos, por favor pásale este video porque podrías tener una muy buena oportunidad. Comencemos con el tema del billullo del dinero. Sigamos aquí a la parte de taxes, veremos la sección dedicada a los impuestos. Es muy importante que entiendas esto. Esto está para Canadá, para la Unión Europea, para Noruega, para Reino Unido y para Estados Unidos. Si no te encuentras en ninguno de estos países o no pretendes vender nada en estos países, no te preocupes por esto todavía. Así que simplemente te quería decir eso para que no te vayas a asustar porque te piden unos documentos por acá que normalmente en Latinoamérica no tenemos. En la sección de pagos podemos ver que podemos retirar el mínimo de $5, así que la verdad es que el retiro es bastante bajo. Podemos retirar prácticamente cualquier cosa directamente a nuestra cuenta de PayPal. También podemos agregar tarjetas de crédito para cuando vayamos a comprar dentro de Printify nosotros, entre otro montón de cosas que podemos ver aquí, la lista de transacciones, los invoices, todas las órdenes y los retiros obviamente los tendremos acá resumidos. Pero bueno, mis queridos pauseros y pauseras, muchísimas gracias por ver este video y gracias a la gente de Printify por confiar en Ponle Pause TV. Por favor, dejen un like y un comentario si es que quieren que les comparta otros videos hablando de esta plataforma, una review más en profundidad o mi experiencia con mi propia tienda y la tienda de mi novia. Recuerden que se viene también un video tutorial sobre cómo hacer los diseños de forma sencilla desde el teléfono celular, desde una tableta, desde incluso una hoja de papel o con una fotografía, entre muchas otras cosas. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te lo pierdas. Sin mucho más que decir, te saluda como siempre tu amigo Alejandro, recordándote que nos estamos escuchando. Bye bye. Por cierto, ¿te gusta mi camiseta del Team Pause? No solamente mandé a hacer estas, sino que también estas dos que te están modelando por acá, mi modelo súper preciosa que estás viendo en pantalla. Y la verdad es que son bastante buenas y de muy buena calidad. Búscalas en la descripción de este video.